Amenaza en colegio de presidente Franco. Un mensaje con amenaza de matanza fue detectado en un colegio religioso de la ciudad de Presidente Franco, en el departamento de Alto Paraná, que fue escrito por la pared del baño. Se aplicó el protocolo en la institución educativa ante la amenaza. Jueza prescribe querella contra Víctor Bogado. La jueza Blanca Gorostiaga decretó la prescripción del hecho punible de denigración de la memoria de un muerto y sobreseyó definitivamente al ex senador Víctor Bogado en la querella promovida por la diputada Celeste Amarilla. Caso Marcelo Pecci. Imputan a detenidos. Un fiscal de Cartagena, Colombia, imputó a los 5 detenidos por el crimen del fiscal Marcelo Pecci por homicidio agravado y fabricación, tráfico y portación de armas de fuego este lunes. Rusia intensifica ataques en el Donbass. El gobernador de Lugansk denuncia que la artillería rusa está arrasando todos los edificios de las localidades de Severodonetsk y Lysychansk. Los bombardeos sobre un total de 22 localidades dejaron al menos 8 muertos y 4 heridos. Los ataques rusos se han intensificado en Kharkov, más al norte. 3 personas han muerto. Juicio a Blatter y Platini por fraude. Luego de una investigación en el marco de diferentes luchas de poder, Michel Platini y el expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, comparecen por fraude a partir del miércoles en Suiza, por el caso del pago sospechoso que acabó en 2015 con su trayectoria al frente del fútbol mundial. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, 5 de la tarde con 2 minutos en toda la República. Iniciamos otra semana informativa, el noticiero central, al menos aquí por C9N. Aníbal Espínola, ¿cómo te va? Hola, Cire, muy buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia del noticiero central. Estamos aguardando conferencia de prensa desde tributación. Tenemos entendido que van a estar también los fiscales intervinientes en esta serie de allanamientos ejecutados en el transcurso de hoy, esta mañana puntualmente, prosiguiendo con estas investigaciones. Nuevamente facturas falsas o clonadas, esta vez hablan de 110.000 millones de guaraníes de perjuicio para el fisco. No se descarta que trepe esto a 160.000 millones. Es así, un resultado, una serie de verificaciones realizadas por el sistema Big Data de la Subsecretaría de Estado de Tributación, que detectó ciertas inconsistencias aparentemente y afecta a decenas de contribuyentes, ¿no? Sí, estamos hablando de 22 proveedores y de 470 y algo de empresas que supuestamente utilizaron esa factura. Estamos aguardando entonces la ampliación de todos los detalles de esta investigación fiscal tributario, digamos. Y del caso Pecci veníamos hablando lógicamente también, la detención, el fin de semana, la puesta a disposición de un juzgado de control de garantías en Cartagena, Colombia, la imputación por homicidio agravado, porte ilegal de armas y otros hechos punibles conexos. Y trascendió porque esto trasciende a nivel periodístico, los medios de Colombia, principalmente a nivel de que supuestamente el crimen habría sido ordenado por el PCC. Por el PCC, uno de los detenidos supuestamente declaró esto, que el contrato, la contratación vino de parte de este grupo criminal brasileño. 4 de los 5 aceptaron los cargos. El que no aceptó los cargos es este hombre de 43 años a quien se indican como el no financista, sino como el articulador. El articulador. El antioqueño de 43 años. Sí, señor. Sí, que leo que es un ex militar y que le habían incautado una pistola 9 milímetros y 450.000 pesos colombianos. Ya estuvo preso y él se señala que es el único que no aceptó los cargos atribuidos por los investigadores, por el CTI. También tomaba de estado público esta amenaza abierta que realizó uno de ellos, al juez y al fiscal. Al juez y al fiscal. Este es el que no aceptó, Francisco Luis Correa, hombre de 43 años, el que no aceptó los cargos. Ahora, dicen que también en esta audiencia uno de ellos dijo que los contrataron, pero para matar a un empresario. Claro, eso te iba a contar, que desconocían que era fiscal. Que desconocían que se trataba de un agente fiscal. Sí. Que a ellos le dijeron que era un empresario. El objetivo, Y que había un ajuste de cuenta. Y podría haberse dado de esa manera, ¿verdad? Y el buscado es Gabriel Carlos Luis
Salinas, venezolano, el que manejaba la moto esquí. La moto acuática, sí. Y su acompañante, el sindicado como gatillero, sí fue detenido, ¿verdad? Sí. De hecho, fue la primera imagen. Es el conductor de la moto acuática, sí. Luis Salinas. Efectivamente. Bueno, por supuesto, continúa la investigación, continúan estas audiencias y en principio, por la imputación en sí, se exponen a 40 años de cárcel, pero sí, habrá que ver el grado de colaboración que... Sí, dicen que se les puede reducir enormemente si es que colaboran, y supuestamente 3 dijeron que iban a colaborar con la justicia colombiana. Volviendo a nuestra realidad netamente, sí. Ciudad del Este, un hombre, un ladrón, supuesto ladrón, ingresa a su casa, el hombre se despierta en horas de la noche, se percata que le estaban hurtando, robando su PlayStation. Sí. Al menos eso es lo que él visualizó ya, sí, al delincuente dentro de la casa y ya con el dispositivo. Lo persigue y supuestamente hay un forcejeo entre el presunto ladrón y el dueño de casa. A él se le escapa un tiro de una pistola, revólver calibre 22. Sí. Le pega en la cabeza al delincuente. Resulta herido. Resulta herido, estuvo internado varios días hasta que finalmente hoy se reporta su fallecimiento, creo que fue ayer, sí, en las últimas horas se reporta el fallecimiento de la persona, del supuesto delincuente, y él ahora es imputado por homicidio doloso y la Fiscalía pidió su prisión preventiva. Sí, la fiscal Carolina Gadea. Carolina Rosa Gadea. Sí, de hecho, desde un principio fue imputado por tentativa. Por tentativa de homicidio. Y al confirmarse el deceso del delincuente, del asaltante, termina imputado el hombre que defendió sus bienes. O sea, habría que ver realmente las circunstancias del caso, si hubo o no una legítima defensa, o si hubo exceso. Una excitación emotiva. Una excitación emotiva, en fin. Pero no puede alegremente nomás ya asumir una imputación por un hecho gravísimo, que es homicidio doloso. Sí. Como que él planificó... matarlo. Claro, porque el dolo pues implica eso. Claro, planificación. Claro, una planificación, una intención directa, dolosa, de hecho, de querer cometer un hecho punible. E incluso... Dolo es intención, para simplificar, ¿verdad? Incluso después de que la persona haya quedado herida, él llama a la policía. Sí. Y entrega el arma. Todo. ¿Qué situación, eh? Estoy leyendo también que hubo un tiroteo en Cazapá, sí, entre cazadores furtivos. Aparentemente en el interior de una reserva hay un fallecido y un desaparecido. ¿Y otro herido también, creo? Sí, otro herido también y uno que está desaparecido. Ocurrió en una reserva natural en el departamento de Cazapá, en este caso. ¿El tema político? Sí. Finalmente Luis Petengil se inscribió hoy para... ¿La senaduría? La senaduría por Hugo Velázquez, el grupo de Hugo Velázquez. Sí, por Fuerza Republicana. Sí, señor. Había emergido, digamos, se había comentado en su momento su intención de candidatarse a la presidencia. Tal cual. ¿Y te recordás aquel mensaje que le dio el presidente de la República? Sí. Bienvenido a la arena política, cosas así. Y bueno, ahora se alista para el Senado. Habrá que ver. Sí, cómo le va con esa intención. Y también, a propósito de elección, hoy asumieron formalmente sus funciones los nuevos miembros de la justicia electoral también. Un acto de carácter normal, protocolar, pero a partir de ahora ya están precisamente dedicándose a esa alta función. Y para redondear este resumen de vuelta, además nuestro titular es decir que hoy empezó el proceso de vacunación de aplicación de cuarta dosis o dosis de refuerzo. Segunda dosis de refuerzo que le llaman también. Y redujeron a 4 meses el margen mínimo. Entre el intervalo entre la tercera y la cuarta dosis. Y exclusivamente Pfizer. Y ahora están diciendo que aumentó un poquito el número de gente, los vacunatorios. Ajá. Eso es bueno. Sí, y lo que aumentó también significativamente los cuadros respiratorios, principalmente cuadros pediátricos. Todos los hospitales. Hoy me tocó llevarle a una hija, ¿verdad? Por una afección gastrointestinal y impresionante, Daniel. Vos llegás a urgencia y esperás como si fuese una consulta normal, ordinaria. ¿Por qué? Porque no dan abasto los profesionales. No. Y estamos hablando los profesionales mismos están afectados también. Privado y en los públicos peor. Bueno, hablamos del tiempo. Tuvimos ya lluvia, no sé si continúa la inestabilidad a estas horas. De hecho, así pronostica al menos meteorología. A estas horas el cielo permanece cubierto, lógicamente con lluvia, 19.4 la temperatura y la sensación térmica, viento sur-oeste a 30 kilómetros en la hora. La temperatura va a ir descendiendo de acuerdo al pronóstico.
La inestabilidad va a continuar, tormentas eléctricas, lluvias también que van a proseguir a lo largo de la jornada, de la noche y la madrugada de mañana inclusive. La mínima para mañana 15 grados. ¿Cómo se proyecta, se presenta esta semana, la nueva semana laboral al menos? Mañana martes 7 de junio, fresco también, cielo mayormente nublado, vientos del sur, lluvias dispersas, luego mejorando. 20 grados la máxima estimada para mañana. Mitad de semana miércoles 16 la mínima, 21 grados la máxima. Ya no se prevén lluvias, sí, un cielo mayormente nublado con vientos del sur, neblinas en las primeras horas. Una jornada fresca. Día jueves, similar condición, 16 la mínima, 21 grados la máxima, con vientos del sur, el cielo mayormente nublado. El día viernes también, 14 la mínima, 20 grados la máxima. Estamos hablando de Asunción y su área metropolitana. Tabla de cotizaciones, el dólar en la compra 6.800, en la venta 6.870 guaraníes, el euro en la compra 7.500, en la venta 8.000. El peso argentino en la compra 32, en la venta 40 guaraníes. El real en la compra 1.300, en la venta 1.380. Bueno, juicio oral y público para el excomandante de la Policía Nacional, el comisario Francisco Alvarenga, y también su esposa, por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero. Se inició hoy esta diligencia. Los fiscales Luis Piñanes, Natalia Fuster, habían acusado en el 2016, sostuvieron en su momento que cuando Alvarenga estaba al frente de la Policía Nacional, declaró inmuebles por valor de 226 millones de guaraníes, pero al salir del cargo declaró tener 2.400 millones de guaraníes. Para la Fiscalía, la compra de los inmuebles no condice con lo percibido por el excomandante. Su esposa tampoco pudo justificar con sus ingresos esas costosas, millonarias adquisiciones. Vamos a ver cómo se desarrolla este enjuiciamiento público. Y el doctor Oscar Pacielo fue reelecto como presidente del Consejo de la Magistratura, que próximamente, además de conformar ternas para los distintos cargos vacantes, tanto en el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Poder Judicial, deberá abocarse al llamado a concurso para ocupar los cargos que en marzo del próximo año quedarán vacantes en la Corte Suprema con la salida del doctor Antonio Fretes, quien cumplirá 75 años, y también con la salida del Ministerio Público de la doctora Sandra Quiñones. Entre tanto, la abogada Mónica Seifert fue electa como vicepresidenta del Consejo y se convierte en la primera mujer en ocupar este cargo. Tenemos que hablar también de este lamentable hecho que había ocurrido tiempo atrás. 2 hombres terminaron condenados a 20 años de cárcel por abuso sexual. Estamos repasando esas imágenes de archivo de la ex cervecería de Asunción, un sitio totalmente abandonado, y donde una niña de una comunidad nativa del interior de 14 años había sido objeto de abuso sexual por parte de al menos 2 personas. Fue drogada, abusada, resultó víctima de una red de explotación sexual. Se había señalado en su momento que este sector de Asunción fue reconocido como uno de los focos de explotación sexual y que las niñas indígenas eran principalmente las víctimas. En esa condición se encontraba el predio en aquel momento. Poco o nada creo que ha cambiado de aquella fecha hoy. Incluso lo último es que se había producido el derrumbe de gran parte del murallón, Daniel. Y sí, y que es un peligro, sí, para toda la gente que circula por ahí. Algo hay que hacer, sí, sin duda, para revertir esa situación de abandono. Lo cierto es que se aplicó 20 años de condena para 2 hombres. Y quedó prescripta la causa abierta contra el ex senador Víctor Borgado por en el marco de esta querella que le instauró la diputada Celeste Amarilla, viuda de Boxia. Hay que recordar que la magistrada había querellado a Víctor Borgado en el 2017 por denigración de la memoria de un muerto. El abogado Celeste Amarilla, Guillermo Duarte, anunció que van a apelar la resolución a la que catalogó como una aberración jurídica.
La Cámara de Apelación deberá resolver el fallo y señalar si confirma o no lo resuelto por la jueza Blanca Gorostiaga. Y el gobernador de La Mambay, don Ronald Acevedo, analiza pugnar por la intendencia de la capital de La Mambay, Pedro Juan Caballero. Sí, que ya confirmó incluso. Confirmó ya su precandidatura a la intendencia. Esto luego de la muerte de su hermano y exintendente de aquella ciudad, don José Carlos Acevedo. A ver, hay que decir que la justicia electoral debe convocar a elecciones municipales próximamente. Se habla de que podría ser en qué mes las elecciones. Y ¿Agosto, septiembre? Por ahí. Por ahí. Septiembre, sí. octubre. Efectivamente. Recordamos que José Carlos Acevedo fue muerto a tiros el pasado 21 de mayo. Estuvo internado algunos días y finalmente se reportó su deceso el 17 de mayo fue el ataque y la muerte se produjo el 21 de mayo último. Entonces ya anunció su postulación al cargo de la Intendencia Municipal de Pedro Juan Caballero, el hermano Ronald Acevedo, según decía hoy, para dar continuidad a los diversos proyectos y con que esta están pendientes. Sí. Con esta confirmación renuncia a su intención de candidatarse a la Diputación. Es así. Con 16 minutos, vamos a nuestro primer contacto con exteriores junto al compañero Alexis Aveiro. Alexis, buenas tardes. Hola Aníbal, hola Silvio, ¿cómo están? Buenas tardes, el saludo a ustedes y a los televidentes. Llovina intensa a esta hora de la tarde. Sí, esa es la pregunta que ustedes se hacen ahora. Pero además y eso, fíjense en este detalle, toda la basura, la gran cantidad de desperdicios acumulados, el agua que se va formando. Sí, esto va en algún momento a correr cuando se vayan formando otros raudales. Esa agua contaminada, imagínate vos estás caminando por acá, pisas esto, o en el peor de los casos, llegás o cruza un vehículo y te salpica porque es agua realmente contaminada. El hedor, el olor es realmente nauseabundo, y es la calle Francisco Roa en su intersección con Artigas. Recordarán este tramo alternativo que se utilizaba para salir de la costanera cuando se estaba construyendo el viaducto acá en zona, sí, el semáforo en donde estaban anteriormente todos los limpiavidrios. Sí, señor. Para que la gente pueda ubicarse. Hola señora, espérame que señora, te estoy escuchando, que mucha basura hay ahí. Vos sos vecina de acá, ¿quién tira la basura ahí? ¿Los carreteros? Esos chespiritos, eso es lo que vienen a tirar. Ay, Pepe. Sí, un olor animal muerto y todo vienen a tirar. ¿Todo se tira ahí, señora? Sí. ¿Y hace cuándo que están tirando esa basura? ¿Hace mucho? Hace mucho ya. Y vos que caminás por acá, tenés que evitar esa vereda para... Sí, después ahí se juntan chespiritos también y te asaltan. ¿En esa casa? Acá, en esta parte, ahí en la esquina, de esa esquina le asaltaron a una mi amiga. Y se suelen juntar ahí los chespiritos. Entran a fumar. Sí. Es peligroso. Primero porque puede haber ratas, alimañas, es sucio. Y después otra vez vienen los adictos. Sí. Desastre, legalmente un poco. Desastre. Reclamaron a la municipalidad, la policía viene acá a mirar un poco también estos problemas. La verdad que no sé un poco. No es peligroso. Peligroso, eso es lo que sé. Dejamos seguir, señora, porque llueve. Dale, gracias. Gracias. Acá la vecina que, bueno, finalmente está fundamentando nuestra denuncia en base a esto que mencionábamos. Vienen aparentemente personas adictas al crack, por lo general son los carriteros, juntan los desperdicios acá, forman esta especie de vertedero clandestino. Y la acumulación es tal que está a la vista de las autoridades. Dos denuncias concretas. Primeramente, el de este verdadero vertedero en el predio abandonado y la presencia en este sector
de adictos a las drogas que son los que están acumulando las basuras. El famoso carretero que te dice, Silvio Aníbal, te voy a llevar por un 10.000, por un 20.000 tu basura. Lo que hace es trasladar nomás el problema a otro sector. De un lugar a otro. Pero fíjate la falta de compromiso de los múltiples candidatos a los distintos cargos. Toda la muralla está pintarrajeada, lista 1, lista 2, lista 3, concejal, intendente, presidente, y nadie se percata de solucionar ese problema ahí para el vecindario. Realmente es un drama no solo social, en el sentido de que hablamos de personas adictas que son las que están acumulando la basura. También evidentemente se trata de algo que está a la vista de las personas que se candidatan o se candidataron en algún momento, pintaron sus nombres en estas paredes, pero finalmente dejaron abandonados a su feudo, a las comunidades que votaron por ellos. Porque acá, rápida intervención de aseo urbano de la Municipalidad de Asunción, identificar al propietario de esta vivienda y cobrarles posteriormente la multa por la limpieza. Fácil, ¿no es? Sí, sí se quiere, ¿verdad? Y querer tendría que ser poder. Y hay un detalle, me animaría a entrar si tuviera una bota, pero estoy con esa patumín tejina. Hay ruedas, hay neumáticos tirados allá. Súmenle al problema de las alimañas el tema de la acumulación de agua con esta lluvia y evidentemente el caldo de cultivo ideal para la proliferación del mosquito transmisor, del dengue y otras enfermedades, además de cualquier otro tipo de enfermedades que puedan transmitirse en base a las alimañas que evidentemente las hay en cantidad en este tremendo basural. Bueno, Capitán Roa Casi Artigas. Sí, pasarle la ubicación a la gente de la MUNI, ¿eh? Sí, Capitán Roa Casi Artigas con copia de la Municipalidad de Asunción. Sí. Al Departamento de Aseo Urbano. Le arrobamos oralmente. Sí, ahí está. Al intendente justo detrás tuyo. Instagram, Facebook. Telefónicamente. Y esto, bueno, alguna autoridad de la municipalidad estará viendo, así que, bueno, que acuse el recibo, por favor. Ahí está su nombre detrás tuyo, Alexis. El que tendría que tomar nota. Acá está. Sí. Ahí está. Por favor, señor intendente. Acá otro problema. Imagínate que estás caminando y tenés que evitar el agua, salir a la calle, haces todo este periplo. Y acá el problema es que puede venir un vehículo y, bueno, ocasionar también algún accidente por el descuido o la necesidad de tener que salir al asfalto para caminar. No, una vergüenza realmente. Bueno, el próximo contacto con paraguas ya o algún protector, Alexis, ¿eh? Claro, estamos protegiendo primeramente los equipos, después nos protegemos nosotros, que somos todos bien, así hay que ser. Sí, señor. Excelente. Adiós. Para el camelo, bueno. Gracias, Alexis. Dale, señor. Bueno, ya lo decíamos hoy en el inicio de nuestro informativo también, que hoy tomaron posesión de sus respectivos cargos los nuevos integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Estamos hablando de los doctores César Rosell y Jorge Bogarín González, ambos en sus discursos de Asunción. Ahí estamos viendo en imágenes junto al presidente del TSJE, el doctor Jaime Bestar. Repito, tanto Rosell como Bogarín González dijeron, entre otras cosas, que hay que fortalecer el combate al dinero sucio. Sí. Que de alguna manera se introduce en las campañas políticas. Y evidentemente hace bastante tiempo, te diría. Y no solamente el dinero sucio muchas veces ingresa, hasta el candidato sucio ingresa. No, claro. Sí, señor. Bueno, hoy asumieron entonces sus cargos. Repetimos, ahí están ya los 3 integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que ahora se abocarán ya a resolver, porque van a haber problemas también con relación a las internas de los distintos partidos. Sí. Y por supuesto... ¿Qué padrón van a usar? El tema de la concertación, por ejemplo. Es categórico. Porque el Partido Colorado creo que se opone al uso del padrón nacional, ¿verdad? Que la concertación utilice el padrón nacional. Y van a impugnar. Y si van a usar el padrón del PLRA va a tener una ventaja amplísima. Claro. Bueno, ese es un gran tema que se va a tener que resolver en algún momento. Y no está más recordar que el 30 de abril del próximo año son las elecciones presidenciales. Sí, señor. Bueno, algunos barrios que habían quedado prácticamente sin transporte público, ahora se anuncia una solución parche, ya que desde hoy la empresa Magno, Línea 12,
y la San Lorenzana de las líneas. Atiéndame, la San Lorenzana ahora es línea 40, 50, 45, 50 y 56. 3 en 1, un combo. Van a ser los encargados de cubrir temporalmente el tramo de Reducto San Lorenzo que en su momento perteneciera a la línea 20, desaparecida ya. La empresa Choferes del Chaco se llamaba. ¿Sí? Esta decisión del Viceministerio de Transporte, parche, reitero, es con el objetivo de brindar supuestamente un mejor servicio a los pobladores de la zona de Reducto, ya que quedaron prácticamente sin transporte público. Ahora, Magno yo sé que tiene muchas... ¿Cuál es esa línea 20? ¿Cuál es? Y la línea 20 es una empresa de choferes del Chaco, ¿te acuerdas? Era Sí. color rojo, Sí, con franjas blancas. Sí. Funcionó por décadas. Y después se fue a la B. No la quiero. Sí. Te decía, la línea 12 Magno, sabemos que tiene muchas unidades porque también cubre muchos itinerarios. Mucho. Y espero que le alcance para entrar también en el reducto. Pero esta de verdecita, la San Lorenzana, tengo mis dudas. No, ¿cree que no va a abarcar todo? No, tiene pocas unidades ya, en buenas condiciones sobre todo. De hecho, el itinerario de la línea 45, por ejemplo, cubre muy precariamente. Muy ya precariamente. tiene los problemas para cubrir ese itinerario. Sí. Y ahora y se le ahora amplía. le adicionan esta otra responsabilidad. Pero en fin, ojalá que cumplan realmente, porque la población, los ciudadanos necesitan movilizarse. ¿Sabes cómo están haciendo ahora la gente? Yo te quiero mostrar la mañana temprano. Salen en algún interno, si logran conseguir un interno también de su barrio. O si no, salen caminando por de la Victoria hasta la ruta 1, o la llaman ahora ruta departamental 27. Y allí te quiero mostrar, si tenés suerte, te alza alguna otra línea que viene por esa vía principal. Con suerte. Lamentable, realmente. El tema de transporte público se deterioró bastante. Y con esto cierro. Estas líneas, al igual que el grupo Vene, por ejemplo, suele verse durante el grupo Venes, cubre con cuántas líneas. Y ahora el transporte público se está haciendo una especie de monopolio prácticamente, oligopolio sería, porque son 4 grupos empresariales máximo. Que manejan todos los troncales. Sí, señor. Todos los itinerarios. Es mi comentario. Del plano internacional, reiterar esta información, el ministro dominicano de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, falleció baleado en su propio despacho. Según datos, Miguel Cruz, la persona identificada como la que disparó, era su amigo personal. Sí, que tiene acceso libre ahí, Sí, al despacho. Sí, claro, amigo personalísimo, ingresa cuando quiere y a la hora que quiere. El hombre se encuentra bajo custodia de la Policía Nacional y del Ministerio Público, que han abierto una investigación del caso. El fallecido ministro ejercía su cargo desde el inicio del gobierno del presidente Luis Abinader en agosto del 2020. ¿Cuál es el trasfondo? Lo que se investiga, se indaga, ¿verdad? Y este hecho que conmociona a la República Dominicana. A las 3 de la tarde se anunciaba esta conferencia de prensa de tributación, entre 3 y 3 y media. Son las 5 y media, prácticamente. Y 2 horas de retraso ya. Sí. Seguimos aguardando, suponemos que... Mostramos, ¿se puede mostrar un poquito? A ver cómo está el ambiente ahí. Sí, ahí está. Ahí está. Silla todavía vacía. Y a lo mejor no están cerrando los números, no sé. Y bueno, digo pero yo- algo tendrán que decir. Claro. Porque, agregamos nomás, el responsable, el vicepresidente de esta firma, la superproveedora que le llaman, Juan Andrés Campos Herrera. Campos Herrera, dijo que, cuidado, no es que nuestra empresa esté siendo investigada. Sino a una de nuestras contratistas. Sí, salió a aclarar él, porque los fiscales hasta ahora no hablaron, me parece. No, muchos no dijeron todavía. Bueno, y estamos esperando esa conferencia de prensa en minutos, esperemos, ¿verdad? Mientras tanto, vamos a una pausa. ¿O los títulos? Los títulos de vuelta. Los títulos, sí, señor. Amenaza en colegio de presidente Franco. Un mensaje con amenaza de matanza fue detectado en un colegio religioso de la ciudad de Presidente Franco, en el departamento de Alto Paraná, que fue escrito por la pared del baño. Se aplicó el protocolo en la institución educativa ante la amenaza.
Jueza prescribe querella contra Víctor Bogado. La jueza Blanca Gorostiaga decretó la prescripción del hecho punible de denigración de la memoria de un muerto y sobreseyó definitivamente al ex senador Víctor Bogado en la querella promovida por la diputada Celeste Amarilla. Caso Marcelo Pecci. Imputan a detenidos. Un fiscal de Cartagena, Colombia, imputó a los 5 detenidos por el crimen del fiscal Marcelo Pecci por homicidio agravado y fabricación, tráfico y portación de armas de fuego este lunes. Rusia intensifica ataques en el Donbass. El gobernador de Lugansk denuncia que la artillería rusa está arrasando todos los edificios de las localidades de Severodonetsk y Lysychansk. Los bombardeos sobre un total de 22 localidades dejaron al menos 8 muertos y 4 heridos. Los ataques rusos se han intensificado en Kharkov, más al norte. 3 personas han muerto. Juicio a Blatter y Platini por fraude. Luego de una investigación en el marco de diferentes luchas de poder, Michel Platini y el expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, comparecen por fraude a partir del miércoles en Suiza, por el caso del pago sospechoso que acabó en 2015 con su trayectoria al frente del fútbol mundial. Tenemos que hablar de este episodio criminal que ocurrió este fin de semana en un barrio en la ciudad de Concepción, donde un hombre fue asesinado a machetazos por 3 delincuentes luego de resistirse a un asalto. El crimen ocurrió en el barrio Redención, que se encuentra muy cercano a una comunidad indígena en Concepción. 2 de los sospechosos fueron detenidos y precisamente son miembros de esta comunidad indígena, aparentemente. El fallecido fue identificado como Evaristo Recalde, de 54 años, mientras que los sospechosos son Fernando Sosa, Darío Iter y Joanne Quintana, todos indígenas mayores de edad. Se busca al tercero involucrado en este episodio criminal. Se mena la un asesinato pues ego curico abe un aposte viernes caro este bebé apello hasalamo curipe sipero y amigo hojenda pe curi upecha putachaño hace cuaque ya de apa angaite que tu uja ese abrir super la portón upeya viendo uy pela 8 potamas oye de paiteja era o hubo putajen die cuera muy esquina pela indígena cueran. En socio la indígena cueran nunca no hay problema ya upe yo puta upe pero es upe o puedo y no sé su pela amo yo la peteni o hasea ese. Va ela ya se primero hora. Senda igual ahí lamba para la ya super se con la gente y si se han motipa ya. Pero según vecino, plata yo lo resuelvo. Según mi testigo mío esa, y plata lo hace a subir. Ay, me deja, oye, no me sé a su pecuera. Jau Pepe ya hoja se llama ese. ¿Qué estaba haciendo ese que? Sí, está ahí, yo mango y paiteo la hoja azul. ¿Adicto lo fuera señora? Sí, adicto paiteo mi indígena. Mitad y mi entero. Oye, droga, paite, güey. ¿Está pero hija de cura o pete en grupo donde la crea la zozobra con barrio? Pete en grupo, pero está la grupo y güey. Entre un boduño muy grande, menaro. Se cuando hay don la entre modo. Algunos coge y entre 3, algunos y entre 4, se da igual por ahí la opea. Si se da ese y se ya cuando puede ir más esa se con la vecina se avisa. Ambasico, haikumba poco a ver narabico. Sí, es pescador, curi, o vende pira. Ahora coja ver la plata y era. Seco se permite cuimba o ya puedo que sube o pagar supera o se anda y cuente la moda. Ya puedo alambrado con vender lo que cree. Sí, ya puedo subir cuera aquí. ¿Pronto le coge estamos en la plata ya? No, da igual, pues se me que tú con 200 cuera, pero la me supera. Pero no puede comer mi país es la momento con la se da igual porque pese teco un piso pe y se ya anda a saber me la más para coma cuando le cuenta que tú yo no poco ese. Y auxiliar su papel. Upeo Paraguay, otra lada y Paraguay, supera upepe o mano. Un agente del hospital por manoma. Hace cuando duré la hoy mía a la justicia la semana peja un poco más seguridad. Gastuno la autoridad fuera todo pena mía la cuaco barrio abandonado y la autoridad fuera do guasuigo y a otro lado. Qué terrible este caso, ¿no? Realmente. Y preocupa lógicamente también
la adicción generalizada que afecta a los integrantes de esta comunidad indígena en Concepción. Bueno, tenemos que hablar ahora, Silvio, de esta decena de allanamientos que fueron ejecutados tanto por fiscales como por funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación por la supuesta utilización de facturas falsas de parte de al menos 470 empresas que se surtieron, no sé si vale el término, se surtieron o fueron engañadas. Facturas falsas o clonadas también en algunos casos. En ambos casos, sí. Falsas y clonadas. Y son 22 supuestamente los proveedores de estas facturas falsas. Se habla de un perjuicio de al menos 110 mil millones de guaraníes para el fisco. Estamos hablando del 2022 al 2017. ¿Viste que 5 años? Sí. Bueno, un ejercicio fiscal en los últimos 5 años. Bueno, y no se descarta que sea mayor. Que sea mayor, que hayan también, eso está sujeto a confirmación, que hayan facturas por otros 50 mil millones de guaraníes. Varias empresas fueron allanadas, decíamos una decena, sí, de estudios contables, empresas, como así también oficinas particulares. Y instituciones públicas inclusive también. Instituciones públicas. Asunción y Central. Asunción y Central. Agroganadera Monte Alto, que está allí sobre... Esta imagen que estamos viendo, por ejemplo, es un inquilinato. Ajá. En barrio San Jorge y San Antonio. ¿Y qué funcionaba ahí, supuestamente? Y ahí una contadora tenía todo su papeleo, todos sus papeles. ¿Qué arquitecto que tienes que tener en tu bibliorato de los últimos 5 años? Sí. No, es joda. No, para nada. Bueno, eso por un lado. La otra empresa importante de relevancia, por lo que sabemos, sí, es Agroganadera Monte Toledo. Está ahí, cerca del Botánico, sobre la Traschaco. Ah, ya. Zona de Loma Putá. Loma Putá. Y por supuesto, la superproveedora Engineering. Sí. Fue allanada también. Esto en Luque. Esto en Luque, sí, en la ruta que une Luque a San Lorenzo. Mega establecimiento. Sí, sí. Y ahí salió a hablar precisamente el vicepresidente, ¿verdad? Juan Andrés Campos Cervera, pero vamos a escuchar primeramente lo que decía el fiscal Francisco Cabrera. ¿Cómo no? Quien se constituyó en el local de Monte Toledo, en la zona de la Agroganadera. Sí, explicando un poquito todos los detalles. Vamos con el fiscal primero. Soy vicepresidente de la firma Engineering, un poco en relación a lo que está... En total se realizaron 8 allanamientos en forma simultánea y todo esto se inicia a raíz de una denuncia presentada por la Subsecretaría de Estado de Tributación, en donde la misma detalla que en base a sus investigaciones realizadas por el Departamento de Investigación Tributaria, se habrían detectado 22 proveedores de facturas que habrían sido utilizadas en otras 470 empresas aproximadamente y cuyo contenido sería falso, ¿verdad? La facturación total que los mismos determinaron en esa fiscalización rondaría alrededor de los 110 mil millones de guaraníes. Cree es que habrían 50 mil millones de facturas más, pero eso todavía no está informado en forma oficial. Eso es producto de una hipótesis que podría ocurrir. Pero el análisis en concreto de lo que fue objeto de la denuncia hablan de 110 mil millones. Y ahora nos encontramos en la tarea de determinar concretamente qué ocurrió, ¿verdad? Si estas facturas fueron efectivamente utilizadas, si se tratan de facturas clonadas o facturas falsas, y si las empresas que presentaron estas facturas se encontraban en conocimiento de esta situación. Justamente el trabajo de la subsecretaría fue encontrar la vinculación que existía entre estos 22 proveedores, y fue por ello que se delimitó a esa cantidad de contribuyentes que emitían facturas. O sea que sí tienen alguna vinculación entre sí. Esta empresa en particular se decidió allanar porque había una gran cantidad de los 22 proveedores cuyas facturas se habían utilizado en las declaraciones de esta empresa. Principalmente en lo que fue objeto de estos allanamientos fue tratar de determinar cuál fue la vinculación o cómo se encuentra estructurado este esquema de 22 personas que emiten las facturas falsas. Posteriormente y también conjuntamente con lo que se realice con la Subsecretaría de Estado de Tributación, vamos a ir analizando cada factura en particular y cada presentación realizada por ella. Realmente se toma como punto de partida todo lo que corresponde al ejercicio fiscal vigente, ¿verdad? De lo que se puede analizar, que son los de 2022 hasta 5 años atrás, 2017. Toda esta documentación incautada tiene que ser analizada
conjuntamente con la Fiscalía y la Subsecretaría de Estado de Tributación para llegar a una determinación más concreta. Todavía a la fecha no existe ninguna imputación y ella podría darse en base al análisis que se haga de la documentación encontrada. Básicamente los hechos punibles que estamos investigando son los de producción, uso de documentos no auténticos y de evasión de impuestos. ¿Detenidos tenemos todavía, fiscal? No, todavía no hay ninguno. Bueno, ahora sí escuchamos también al señor Andrés Campos Cervera, vicepresidente de esta firma Engineering, y quien aclaró de que realmente la investigación en relación no es a su firma en no realidad. es a la firma en sí, sino a una de las de sus contratistas. Pero al momento en que tu contratista te proveyó esa factura, indirectamente está siendo investigado, porque ahora se tendrá que establecer si utilizaste estas facturas de buena fe o es profeso. Realmente. Esto decía el representante de esta empresa. Soy vicepresidente de la firma Engineering. Un poco en relación a lo que está suscitándose ahora, hemos recibido una notificación de allanamiento en esta mañana. Hemos recibido a toda la comitiva fiscal que se encuentra investigando un proceso de facturas falsas, ¿verdad?, que fueron presentadas por otras personas. De hecho, la empresa no es objeto de investigación, sí nos pusimos a disposición y estamos proveyendo toda la información que nos solicitan con relación a al contratista involucrado en este caso, ¿verdad?, que es el que se está pidiendo la factura. ¿Cómo se habría dado esta situación para aclarar bien? Para aclarar bien, ¿verdad? Resulta ser que nosotros trabajamos con varios contratistas de mano de obra. Muchos de ellos, nosotros recibimos su factura, realizamos los pagos, pero ya desconocemos si ellos declaran o no la factura o qué hacen con el tema de la parte impositiva. Entonces un poco la Fiscalía con la SED está investigando a este contratista, ¿verdad? Y también a otros varios, ¿verdad? Porque según lo que hemos podido observar, ¿verdad?, es como se dice una red que emiten facturas de esa, y sí dejar en claro que Engineering no tiene nada que ver con el tema de la factura. De hecho, nosotros recibimos de estos contratistas, tenemos los comprobantes de pago, todo lo demás, le estamos facilitando todo a la Fiscalía. Y desconocemos realmente qué hay detrás, pero estamos para poder otorgarle toda la información necesaria y poder salir al frente de cualquier tipo de manifestación de información o demás que se necesite. ¿Niegan haber emitido la factura falsa? No, nosotros no emitimos factura, de hecho no somos el objeto de investigación, es un tercero al que se le está investigando, pero la Fiscalía con la SED vienen a pedirnos los documentos originales de ese tercero, porque ese tercero ellos quieren controlar justamente la veracidad de esos documentos con los que son falsos, ¿verdad? Porque por lo visto hay una red que está utilizando la factura de este contratista y le está vendiendo a otras empresas. Entonces, justamente ellos vienen a hacer su trabajo, que es llevar toda la información para corroborar si es verdad o no la información. Bueno, en este caso me trae nuevamente a la memoria, Aníbal, aquel episodio que tuvo por protagonista un anciano que estaba reclamando acceder a un programa de subsidio. Y este mismo caso es. Y en el sistema de la SED figuraba como un gran contribuyente multimillonario. Y este señor, de vuelta sale al tapete esta historia, porque un señor quería acogerse, ¿cómo se llama? El sistema de pensión alimentaria, tercera edad. Tercera edad, sí. Y bueno, y aparecía como contribuyente. Nuevamente. Segunda vez, primera vez. Sí, claro. Quiere decir que una estructura utiliza tus datos personales y te fabrica la factura y te crea como contribuyente. Sí. Bueno. Y así es que ese tipo de cuestiones se tiene que ir dilucidando, ¿verdad? Sí, o sea, más o menos, cada tanto, cualquiera ya tiene que entrar en el sistema de tributación. Pongo los datos de Silvio Cueva y emito una factura y... No. Y algo de eso realmente. Estamos en la conferencia, ahí vemos al viceministro Óscar Orué, flanqueado Ortiz por fiscal y Francisco Cabrera. Sí. Al otro señor no lo conozco, supongo que debe ser algún técnico de tributación. Sí. Seguramente ya Óscar lo va a explicar. Ahí empezó. Tomamos ya la señal. Ale. Sí, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Aquí se están ajustando algunos detalles porque también hay una pantalla que quieren justamente proyectar para mostrar el esquema de esta facturación 3.0. El que está acompañando también a Orué es el señor Enzo Silva, de Investigación Tributaria.
se están disculpando también por el retraso de esta conferencia de prensa. Ya escuchamos al viceministro. Detallado, entonces por eso se tardó, así que las disculpas correspondientes. Dale, perfecto. Cuando ustedes me digan nomás. Bueno, muy buenas tardes. Me acompaña el doctor Francisco Cabrera, el fiscal, el encargado de todo el operativo Facturación 3.0. Me acompaña el licenciado Pedro Monjes, que es uno de los investigadores del caso. Justamente el día de hoy, con orden judicial, se ha hecho allanamiento en más de entre 8 a 10 lugares. El fiscal va a dar precisión sobre ese aspecto. Hace más o menos entre 6 a 8 meses, la Subsecretaría de Estado de Tributación ha iniciado esta investigación y ha encontrado indicios de facturas de contenido falso y facturas clonadas. Este proceso, en el cual denominamos Facturación 3.0, básicamente tiene 22 proveedores ficticios que lo único que hacían era emitían facturas, lógicamente, contenido falso. Estas facturas utilizaron aproximadamente más de 400 empresas y contribuyentes, y el daño que eso trae aparejado, estamos hablando de más de 100.000 millones de guaraníes entre multas, entre impuestos, ¿verdad? Y que justamente es un delito. Hay que también tener en cuenta de que no solamente es lo que corresponde a la evasión de impuestos, que eso va a ser administrado en esta subsecretaría como una cuestión administrativa, sino que también hay una cuestión de un delito, que es justamente la producción de documentos no auténticos. Es así como que el fiscal justamente va a poder dar detalles sobre esto. El día de hoy se procedió a hacer allanamientos en estudios contables, empresas auditoras, también empresas que utilizaron las facturas presumiblemente falsas. Digo presumibles porque eso lógicamente, esto es una etapa de investigación que, bueno, nosotros hicimos la denuncia, pero que lógicamente nosotros sí estamos seguros de la cuestión de administrativa, ¿verdad? Eso se tiene que dirimir en ámbito jurisdiccional. Entonces ya le voy a hacer el uso de la palabra al fiscal Francisco Cabrera para que un poco también comente todo lo que estaba expresando, y luego le quiero ceder el uso de la palabra al licenciado Pedro, que va a dar detalles un poco del esquema en sí. Un esquema bastante grande. Hay que recordar que este es el tercer operativo que estamos haciendo de esta denominación, facturación, y bueno, esperemos que cada vez más cerrar la posibilidad de poder tener esquemas de venta de facturas falsas, utilización de facturas falsas. La Subsecretaría de Tributación está comprometida a luchar contra la evasión de impuestos y que trae un perjuicio justamente a todos, porque estamos hablando de recursos públicos. Así es que, doctor, muchas gracias por venir también aquí en Tributación y para dar un poco también algunos detalles de este operativo. Gracias, viceministro. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Así como había manifestado el viceministro, esta causa se inicia a raíz de una denuncia que presenta la Subsecretaría de Estado de Tributación ante el Ministerio Público. Básicamente se detallan la existencia de proveedores que emitían facturas que el contenido eran falso, y estas facturas eran utilizadas por un grupo de empresas a la hora de declarar sus impuestos, ¿verdad? Entonces, los procedimientos del día de la fecha se centraron en tratar de dilucidar todo lo que es el esquema de producción de documentos o el uso, ¿verdad? Básicamente, con estos 22 proveedores se encontraron vinculaciones que son ahora objeto de análisis, y bueno, estas serán analizadas y posteriormente tendrán su consecuencia dentro de una investigación. Como sabrán, si bien ya hay una investigación preliminar muy avanzada y muy detallada por parte de la Subsecretaría de Estado de Tributación, para el Ministerio Público la causa recién se inicia, y en el marco de esa causa vamos a buscar primeramente poder desbaratar este esquema, encontrar sus responsables
y luego eventualmente se tendrá que analizar empresa por empresa aquellas facturas que fueron utilizadas y bueno, y la responsabilidad penal que le corresponde en cada una de ellas. Bueno, como te adelanté, fue un informe preliminar. Yo tengo entendido que se está avanzando sobre una mayor cantidad de empresas, pero en lo que mencionaba la denuncia, en forma inicial, se trataban de 477 empresas que habrían utilizado estas facturas. Tal como mencionó el viceministro, inicialmente en esta etapa procesal, inclusive en esta etapa de investigación, nosotros nos encontramos abocados en la investigación de los hechos punibles de producción de documentos y de evasión de impuestos. Pero en la evasión de impuestos existe una decisión prejudicial, ¿verdad? Tiene que haber una resolución administrativa firme que habilite la persecución penal al Ministerio Público. Entonces, inicialmente, los hechos concretos investigados serán los de producción de documentos, ¿verdad? En sus dos modalidades, en la producción y en el uso. ¿Cuántas facturas irregulares fueron emitidas? No quiero dar un número porque eran más de 3.400 facturas que habrían sido utilizadas. ¿Cuánto tiempo podría haber ya una imputación? Y no querría mentir porque eso también depende mucho del análisis que vamos a realizar de estas facturas. Como verán, los procedimientos duraron hasta estas altas horas y en todo lo que viene la semana y la siguiente serán analizadas y posteriormente tendrán sus consecuencias. ¿Cuáles fueron las empresas que principalmente realizaron ese perjuicio patrimonial? Se habla muchas empresas, pero ya se saltaron unos nombres. ¿Esas empresas puntualmente son? Sobre ese punto en particular, yo como Ministerio Público tengo una limitación de estar dando nombres particulares en etapas que se encuentran incipientes y en donde todavía no existe siquiera una acta de imputación, ¿verdad? Diferente es el caso de la subsecretaría, donde ya su ámbito en donde se desarrolla su investigación tienen más libertades para poder mencionar cuáles son las empresas involucradas, ¿verdad? El artículo 190 de la ley 125 me prohíbe poder mencionar contribuyentes, teniendo en cuenta de que está establecido expresamente el secreto de las actuaciones, ¿verdad? Así es que nosotros sí hemos denunciado esta situación al Ministerio Público, tal como lo mencionó. Estamos hablando de 3.700 facturas utilizadas en este esquema que fue denunciado y bueno, seguramente más adelante, cuando esté más avanzado la investigación fiscal, el Ministerio Público va a poder detallar un poco quiénes son las personas involucradas y las empresas principalmente. Pero sí, como ya lo había adelantado hoy con algunos colegas de ustedes, se trata de dos empresas constructoras dentro de estas 400 empresas que son proveedoras al Estado y que ya me comuniqué con el Director Nacional de Contrataciones Públicas. Una vez que termine todo el proceso administrativo de la Subsecretaría de Estado de Tributación, vamos a estar remitiendo el expediente para conocimiento a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. El día de hoy, justamente en base a un convenio que tenemos firmado con la Dirección de Contrataciones Públicas, ya me he puesto en comunicación con el Director Nacional, Pablo Seix. Así es que... ¿Cómo funcionaba el esquema, viceministro? Bueno, son 22 personas que estaban inscriptas como proveedores, ¿verdad? Como proveedores, no proveedores del sector público, sino que como empresas, como personas, como prestadoras de servicios, exactamente. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Estas personas en realidad no saben y no sabían que estaban inscritos como contribuyentes, ¿verdad? A través de uno por el plan de investigación tributaria que anualmente se hace y dos por denuncias, hemos hecho todo este esquema de tal manera a detectar todas las ramificaciones. Por eso vemos, y si ustedes ven en la imagen elaborada por el I2, que es un sistema paralelo que utiliza la SED para poder vincular con la base de datos, es que encontramos estas vinculaciones con estas 400, más de 400 empresas. Ahí hay que tener en cuenta que estamos hablando de personas que no sabían que estaban inscritas y que supuestamente emitían facturas multimillonarias.
Entonces, eso es lo que desencadenó toda esta investigación y que hoy justamente ya está en manos del Ministerio Público y nosotros vamos a trabajar en coordinación nuevamente con toda esta etapa ya una vez requisados las documentaciones, porque según lo que me estuvieron informando los funcionarios que participaron de este operativo, hay suficientes elementos como para poder ampliar más la investigación y bueno, por un lado, como dijo el fiscal, desbaratar el esquema, pero no solamente eso, sino también hallar a los responsables de este esquema que realmente es en perjuicio de todo el pueblo paraguayo. Aquí va a hablar el licenciado Pedro Monjes para detallar los puntos en particular. Pedro, si podías explicar por favor. Buenas tardes para todos. En un primer momento, el monto total de la denuncia al Ministerio Público fue por 110 mil millones de guaraníes en aproximadamente 3.740 facturas de presumible contenido falso, ¿verdad? Según fueron avanzando las investigaciones, luego incluso de la denuncia al Ministerio Público, este monto podría aumentar en 60 mil millones más en montos imponibles de facturas de presumible contenido falso. Este esquema tiene la particularidad de que tiene varias tipologías. Entre ellas están las de contribuyentes que fueron inscritos sin saber ellos que fueron inscritos como contribuyentes, contribuyentes que están trabajando actualmente como cualquier persona, sin embargo sus facturas fueron utilizadas, y contribuyentes que fueron clonadas directamente de sus facturas, ¿verdad? Lo que podemos también decir es que la investigación comenzó de dos vértices, ¿verdad? La primera estaba siendo llevada a cabo por funcionarios mediante el uso del Big Data, donde se estaba analizando ya los principales sospechosos de ser facturadores falsos. Y luego una persona fue denunciada por una imprenta, una persona de la tercera edad. Esta persona fue a esta imprenta queriendo timbrar algún talonario, ¿verdad? Porque esa era la imprenta que figuraba en su pie de talonario. Sin embargo, esta imprenta nunca le había hecho ninguna factura. Fue ahí que se habían dado cuenta que la factura que tenía esta persona de la tercera edad era una factura, un talonario clonado. Y de esas dos vértices empezaron nuestras investigaciones, llegando al desenlace final de este esquema. El vicepresidente salió a hablar en Generin. Él decía que esta empresa no es un sujeto investigado, sino que solamente se fueron allí a buscar facturas. ¿Esto es así o lo están investigando a la gente de la firma? No, todo está en la denuncia, no solamente los emisores de facturas falsas, sino también los que utilizaron facturas falsas. Estamos hablando de 22 empresas fantasmas, ¿verdad? Y estamos hablando de 470 empresas y personas físicas que utilizaron usuarios de esa factura. ¿Con qué objeto? Con el objeto de poder justificar gastos y costos y de esa manera pagar menos impuestos. O sea, Generin usó facturas falsas. No, yo no puedo confirmar eso. Eso se está en la investigación y una vez que el fiscal termine la investigación y tenga la acusación, se puede afirmar eso que estás diciendo. ¿Se investiga la supuesta utilización de facturas falsas por parte de Generin? Sí. ¿Desde qué año, viceministro, desde qué año se estaba realizando este Desde el tiempo? 2019 hasta el 2022. Al fiscal Cabrera, ¿desde dónde hasta dónde ustedes pueden investigar teniendo en cuenta que existe la prejudicialidad y qué es lo que va a investigar específicamente usted? Bueno, concretamente con relación al esquema, además de la producción o el uso de la factura, se puede analizar concretamente una asociación criminal, ¿verdad? Sí, con relación a las empresas que utilizaron la factura, podemos analizar la producción y dentro de ese análisis no solamente cabe el uso que hacen de la misma, porque va a llegar un momento en que se va a poder establecer qué facturas son falsas y qué facturas fueron utilizadas. Y ahí también en el marco de ese análisis hay que analizar el dolo de esas empresas, ¿verdad? Si estas tenían el conocimiento sobre la falta de autenticidad de esta factura o si también fueron compradores de buena fe, ¿verdad?
evidentemente, como parte de la investigación, se va a centrar en ese análisis, porque en la parte administrativa yo creo que la determinación es mucho más clara que en la parte penal, pero necesariamente ambas investigaciones van relacionadas, van de la mano, y nos apoyamos conjuntamente en aportar elementos de prueba que van a ser bastante importantes en la investigación. Por ahora, básicamente, entonces la pelota está en campo de tributación. No necesariamente. Nosotros hemos incautado un número importante de documentos, de teléfonos celulares y de computadoras. Entonces también va a permitir eso establecer el vínculo que existe entre estas personas y si este vínculo también era conocido por parte de las empresas. ¿Cuántos allanamientos se realizaron, fiscal? ¿Y se van a seguir realizando estos allanamientos? Bueno, eso no puedo tampoco adelantar, ¿verdad? Pero en la medida que sea necesario se van a hacer los procedimientos. ¿Hay personas físicas individualizadas que van a poder ser identificadas y posteriormente sujetas a este proceso fiscal? Sí, existen personas ya bien determinadas sobre las cuales cae una hipótesis del Ministerio Público. ¿No analiza suspender licitaciones con las empresas que tienen trato con el Estado, al menos mientras dure la investigación? Esa pregunta creo que hay que trasladarle a la Dirección de Contrataciones Públicas, ¿verdad? Nosotros, una vez que culminemos todo el proceso administrativo tributario, vamos a estar remitiendo el expediente a la Dirección de Contrataciones Públicas, de tal manera que ellos, en el ámbito de sus competencias, puedan determinar lo que corresponda a derecho. ¿Cuánto tiempo eso puede llevar ese estudio? Y eso es muy relativo, ¿verdad? Una fiscalización dura 45 días hábiles, después puede apelar, eso va a sumario, o sea, es un plazo que no podemos confirmar cuánto es, ¿verdad? Porque varía mucho, ¿verdad? Lo que sí quería explicar también de que, y hoy justamente me estuvieron preguntando algunas personas en relación a una cuestión política, ¿verdad? Acá quiero ser muy claro, ¿verdad? La administración tributaria no tiene absolutamente nada que ver con cuestiones políticas. Nosotros trabajamos en base a pruebas, en base a documentación, en base a indicios y en base a todo el cruce de datos que hicimos, ¿verdad? Entonces, esto ya inició hace mucho tiempo, ¿verdad? No tiene nada que ver con cuestiones políticas, tal como hoy quisieron mencionar o que me hicieron saber, ¿verdad? Entonces, eso quiero explicar también, ¿verdad? El presidente de la República está en pleno conocimiento de este operativo, ya tenía conocimiento anteriormente, ¿verdad? Lógicamente, él en base a lo que la Constitución establece, siempre nos da el apoyo necesario para actuar en caso de todo lo que es la lucha contra la evasión de impuestos y contra la utilización de facturas de contenido falso. Entonces, eso también quería un poco explicar y manifestar, teniendo en cuenta que también se insinuó que era una cuestión política, ¿verdad? Acá, tanto el fiscal como todo mi equipo, trabajamos con mucho celo y trabajamos con mucha responsabilidad en base a lo que establecen las disposiciones legales. No sé si hay otra pregunta. Bueno, de esta forma culmina la conferencia de prensa. Una copia de la gacetilla para que ustedes también tengan los datos más precisos. Y ahí también está el esquema, ¿verdad? Pues estamos hablando de 400 empresas, estamos hablando de un esquema bastante grande. Y vamos a continuar haciendo, ¿verdad? Una recomendación que me gustaría darle es que revisen siempre sus declaraciones juradas, los contribuyentes que tienen contratos con contadores, que analicen, que verifiquen, de tal manera que no tengan ningún inconveniente el día de mañana. Es una recomendación que también es importante, teniendo en cuenta que las implicancias que puede tener la utilización de documentos no auténticos, creo que todos lo saben, ¿verdad? Este es el tercer operativo que estamos haciendo y vamos a continuar haciendo operativos para poder desmantelar estos esquemas y para poder hallar a los culpables. Así que muchas gracias por aguantar, por estar más de una hora aquí. No queríamos hacer esta conferencia, esta rueda de prensa sin la presencia del fiscal, que para nosotros es muy importante. El trabajo coordinado entre el Ministerio Público y la Subsecretaría de Tributación, bueno, hoy se está viendo reflejado con este operativo. Vamos a continuar y bueno, le agradezco a todos y que tengan muy buen resto de jornada. Muchas gracias. Ale, ¿son facturas electrónicas o facturas formato papel utilizadas? Viceministro, ¿son facturas electrónicas o formato papel? Formato papel. Correcto. Dice el viceministro. Bueno,
Bueno. Así es que a traernos esa gacetilla ampliatoria porque para nuestro informe, Alejandra. Sí, porque mañana sí le tiene que hacer un informe completísimo, Alejandra. Vamos a mostrar todo el esquema. Espero con ansia también. Sí, ver ese informe de 7 minutos. Así es. Gracias, Alejandra, excelente. Bueno, decía una parte, el viceministro, controle sus declaraciones juradas, pídanle a su contador, pero digo nomás, y estuvimos discutiendo mientras iba a la conferencia de prensa, ¿qué pasa si vos te vas a comprar, hacer una compra importante y te dan la factura? Y vos venís después presentar esa factura. Sí. Era... Incorporar tu declaración de IRP, por ejemplo. Y esa factura era falsa, clonada. ¿Qué haces? Y te van a investigar y le va a investigar al que te entregó la factura y vas a estar... Pero ya te quedas pegado. Ya te quedas lastimosamente. Así que hay que mirar. Sistema Marangatú, cada tanto te que entrar. set.gov.py, Marangatú. Y ahí voy a mirar. ¿Sí? No. Y después... Ahí te le quema. Bueno, no. Ese tenés que descifrar mañana, Silvio. No. Y tenés que hacer una explicación didáctica. Una locura. Una locura. Pero vamos a ir tratando de hacer algunas correcciones. ¿Escuchaste a Pedro Monge diciendo que nuevamente una persona de la tercera edad fue la utilizada? Para generar talonarios. Sí, señor. A ver qué dice. Vamos a enfocar un poco ahí a lo mejor. A ver, no, esos son los montos. Vamos a hacer foco, por favor. A proveedor ficticio, 22 proveedores ficticios. Sí. Y los montos emitidos. Facturación total, puede ser 55 mil millones, por ejemplo, ¿no? O 55 millones. Usuario de factura. No, 55 mil millones. Sí. Bueno. Qué lindo, ¿qué es lo que me guarda para mañana? Sí, mucha diversión. Sí. Establecemos contacto con la compañera Araceli Romero. Detalles de un incidente que ocurrió aquí en nuestra ciudad capital. Araceli, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Bueno, hace instantes nada más hubo una balacera aquí sobre la avenida España, específicamente con la calle Soldado Desconocido. Dos vehículos se enfrentaron de esa manera, por eso podemos ver la presencia de la Policía Nacional y también del Departamento Criminalística. Específicamente está la jurisdicción de la Comisaría Décima, los efectivos policiales también que están recaudando algunos datos y tratando de llegar hasta el por qué ocurrió esto, cómo fue, hasta las circunstancias de los hechos. Según nos mencionaban algunos efectivos policiales, dos vehículos venían por la calle Soldado Desconocido. Uno de ellos sería un vehículo más liviano, el otro se trataría de una camioneta. La camioneta le intentó cerrar el paso al golcito, por así decirlo, porque esa es la descripción más rápida y pronta que tenemos del vehículo. Le quiso cerrar el paso bien acá en la esquina, en donde podemos ver ahora las imágenes, y fue ahí que el golcito rápidamente reaccionó y se pudo dar a la huida sobre la avenida España. Sin embargo, desde la camioneta efectuaron varios disparos y según comentan también algunos testigos, conductores que ya se fueron rápidamente de este lugar, que desde el golcito también se efectuaron varios disparos. Ahora se encuentran oficiales del Departamento Criminalística para poder realizar también las pericias correspondientes, porque se encontraron varias casquillas para determinar algunas de las armas que se utilizaron en este enfrentamiento que se dio minutos atrás nada más aquí sobre esta zona bastante concurrida. De hecho que estamos a metros nada más de la vivienda del expresidente de la República, el señor Horacio Cartes, y fueron los propios guardias de seguridad de esa vivienda que escucharon los impactos y salieron también rápidamente a verificar lo que ocurría y pudieron visualizarlo, la situación que se presentó, el escenario también. Y esta es la información que manejamos ahora. Justamente el comisario principal de la Comisaría Décima está hablando por teléfono. El comisario Gustavo Barrios no nos puede ahora mismo atender. Vamos a esperar a que corte un poco para que nos dé todo el informe que ellos pudieron hasta este momento juntar para poder tener la información más completa. Sí. Sí, entendemos que en esa zona, de hecho, por la cercanía de la residencia del expresidente Cartes y la avenida en sí, hay varias cámaras de seguridad, suponemos que pudieron haber captado el episodio, ¿verdad? Ya está con el jefe policial, adelante. Bueno, comisario, más detalles sobre lo ocurrido. Y justamente ahora se me avisó de la oficina de guardia de la Comisaría Décima que llegó la víctima en la comisaría. Del vehículo más pequeño. Sí, presumiblemente del automóvil Golcito.
Son gente de la empresa Antel y Global. Y ellos fueron atacados por otra camioneta, ¿verdad? Y presumiblemente se le intentó asaltar. ¿Cuáles son las armas que se utilizaron según las evidencias que pudieron visualizar, comisario? En el lugar encontramos 2 vainillas servidas de escopeta calibre 12 y una vainilla servida de pistola calibre 9 milímetros. ¿Hay cámaras de circuito cerrado que podrían mostrar lo que fue? Hasta el momento estamos en la búsqueda de la cámara de circuito cerrado. Yo creo que ya vamos a conseguir en contados minutos. ¿Usted ya se dirige hasta la comisaría ahora? Me voy a ir, quiero hablar con la víctima. Voy a llevarle a la gente técnica para poder conversar con esas agentes. Gracias, comisario. A las órdenes. Vamos a seguirle, compañeros, al comisario para poder hablar un poco con la víctima que se acercó ya a la comisaría 10ª a realizar la denuncia. Pero hay imágenes. De seguro que va a haber imágenes de circuito cerrado donde vamos a poder visualizar el momento del hecho. Claro, claro. Y trasciende entonces que un posible intento de asalto. O sea, pero esta empresa Antel, ¿a qué se dedica? Si no me equivoco, se dedica a telefonía, internet y compañía, pero transportaban valores, por lo visto. Para mí que Antel es una prestadora de servicio a una de las telefónicas importantes. Sí. Ahí está mostrando las vainillas, el interviniente policial. No sé, me sorprende nomás que intenten asaltar a este vehículo, a este automóvil de porque pequeño valores porte. no lleva. Sí, no lleva valores por lo general. Y desde una camioneta. ¿Es así, Araceli, verdad? Sí, totalmente. Sí, exactamente. Es así como mencionaban. Ahí justamente acaban de guardar la evidencia, ¿verdad? Porque el Departamento de Criminalística se está encargando de poder anotar todos los detalles. Sí, es así. Varias hipótesis se dieron luego de este intercambio de esta balacera, ¿verdad? Pero sin embargo la primera que fue como un intento de sicariato fue descartada al instante porque normalmente ocurre de otra manera o tiene otro tipo de... otra manera de ser efectuada ese hecho delictivo, ese hecho. Entonces, rápidamente ahora con el dato que nos dio el comisario, ellos ya aseguran prácticamente de que fue un intento de asalto a esta... Por eso es importante conocer un poco también la versión de la víctima. El comisario ya se fue a la comisaría 10ª. Y vámonos más allá entonces, Araceli, seguramente. Bueno, mayor precisión. Sí, porque ahí cerquita está la 10ª. Gracias, Araceli. Bueno, señor, hasta luego. Hasta luego. ¿Qué situaciones? Plena Avenida España. Sí, señor, cerca de la casa del presidente. Cámara de seguro ahí. Seguro que sí. Bueno, vamos a hablar de este incidente. A propósito de incidente. Este incidente, una pareja denunció a agentes de la policía municipal. Esto fue ayer, supuestamente, ¿verdad? Sí, ayer. Ayer, porque ayer se corría esta maratón de un colegio privado. Justamente que está sobre la Avenida España también. Sí. Por agredirles y escupirles, supuestamente por un control. Agustina Recalde, una de las víctimas, dijo que los uniformados incluso amenazaron con matar a su marido. ¿Será? Por su parte, Luis Chris Jacobs, director de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción, indicó que recibió el informe de lo que aconteció y el inspector presentó la denuncia correspondiente en la comisaría jurisdiccional. Claro, pero fíjate en ese video, bueno, el video se cree que también fue, no sé si... Está cortado. Editado, está cortado, ¿verdad? O sea, muestra solamente una parte del incidente. Sí. Se señala que el conductor a toda costa quiso rebasar la barrera. A pesar de una prohibición. Y que después hizo un estacionamiento indebido también. Sí. Y allí se bajó y se generó un incidente. Aquel agente que le toma prácticamente del cuello al conductor lo reduce allí. Después su amiga le propina un puñetazo en el rostro y reacciona al otro agente, pero realizando un empujón bastante peligroso también. A ella es incorrecto reaccionar de este agente. Tenemos la nota con Agustina, ¿verdad? Agustina Recalde, la denunciante, y luego entiendo que tenemos también otras repercusiones. Nosotros nos íbamos a ver el evento de la ASA. Yo le llevaba a mi hija conmigo y a mi marido para tener un día diferente. Todos los días nos íbamos llegando hasta que vimos que estaba estacionado por todos lados vehículos, que era difícil llegar. Entonces nos fuimos como 4 horas a la calle en la que nos doblamos, donde pasó todo. No me acuerdo perfectamente cómo era su nombre, pero sí sé que era antes de salir a España. La calle está enfrente de España. Nosotros quisimos estacionar en una parte más o menos enfrente de ellos. Y ellos creo que pensaron que nosotros queríamos cruzar y nos dicen, no, acá no se cruza, acá dale para atrás, nos dice, ¿verdad? Pero así con prepotencia ya lo empezaron. Después mi marido baja su ventanilla, porque mi marido es una persona muy tranquila. Entonces él baja su ventanilla y le dice,
no, nosotros porque está haciendo el evento y para de paso si no pueden ya lo de que ahí no nos escuchan, los también atrás, etcétera. En eso viene otro que está en el medio de la calle para hacerle pasar los colectivos. Viene y dice, la pendencia, carajo, la retrocede, no, dice, ¿verdad? Y dije, Dios mío, Claudia, en serio que siempre vas a permitir que te traten así, porque siempre le tratan así. Y le dije, no puede ser que todo el tiempo nos traten así. Nosotros no tenemos autoridad. Y le dije, dame tu documento, dame tu licencia, no sé, dale. Le digo, yo, pero ¿por qué no le hicimos nada? Y en eso le digo, yo le voy a grabar, le digo, y mi hija ya estaba grabando atrás. Yo no voy a negar, yo reaccioné después porque ya estoy harta de que siempre que salimos a la calle, esa gente te ataja y te quieren coimear, te piden plata. Y nosotros no estamos haciendo nada malo. Nosotros por eso incluso agarramos y entramos, googleamos para saber qué es lo que ellos te tienen que pedir, por qué motivo te tienen que atajar. Ellos se suelen poner entre dos y y te atajan y tienes que sacar plata. Tú tener todo, pero ellos te sacan plata igual. El policía viene y le escupe a mi marido. Y mi marido le dice, ¿por qué tu amigo me escupí? Le dice, ¿verdad? Y le dice, carajo, me escupí todo. No sé, ¿qué carajo? Salíme de aquí, salí. Le dice así, ¿verdad? Y yo me bajo ahí, yo fui la que me bajé, le digo yo, ¿qué te pasa? ¿Por qué me así tratar? Digo, no, bueno, la versión de la denunciante. Sí, por supuesto tenemos la versión también de parte del director de la Policía Municipal de Tránsito, el señor Luis Chris Jacobs. Se estableció un circuito que comunicaron a la municipalidad y como es domingo, que suele haber poco tráfico, la municipalidad autorizó 2 circuitos, uno de 5 kilómetros y otro de 10 kilómetros. Y los conductores recibían las indicaciones de desviar porque habían más de 1.200 atletas que estaban corriendo, digo corredores, ¿verdad? No precisamente todos atletas. Y justamente esta persona no quiso obedecer las indicaciones del inspector como hacían todos los demás conductores y ellos quisieron ingresar por el lugar en que la gente estaba corriendo, ¿verdad? Y lógicamente no se podía. Entonces, según el informe de los inspectores, estacionan mal, ¿verdad? Estacionan en doble fila, en contramano, obstaculizando el tráfico en esa calle en que estacionaron. Y entonces el inspector acude nuevamente y les dice que estacionen donde corresponde y les indica dónde. Entonces se baja la dama del vehículo y empieza ahí entre ellos una discusión verbal, ¿verdad? Y luego se baja también el muchacho y empieza una agresión y el inspector se defiende. En primer lugar, cuando uno es agredido por encima de cualquier protocolo, tiene que defenderse. En lo posible, como hizo el inspector, tratando de sujetar a la persona sin propinarle ningún tipo de golpe, ¿sí? Pero cuando la agresividad física sucede de tal manera en que, por ejemplo, el golpe que le propinó, que el inspector entregó la fotografía de su rostro y el parte médico, su rostro sangrante, ¿verdad? Los labios rotos. Entonces, en ese momento la defensa tiene que hacerse de cualquier modo para no ser agredido, ¿verdad? Eso es algo muy normal. Pero fíjense bien en el video, el inspector que está deteniendo al agresor en el suelo no le propina ningún golpe ni siquiera está solamente tratando de atajar sus brazos, ¿sí? En cambio, la mujer le propina directamente un golpe al rostro. Entonces, el otro inspector, en defensa de su camarada, reacciona. De todos modos, ambas partes están haciendo las denuncias correspondientes en la fiscalía y eso se va a dirimir en esa instancia, ¿verdad? Ojalá se pudiera conseguir un video en la calle de cualquier residencia o edificio del lugar para tener la película completa. Mientras tanto, están a disposición de la dirección para estar también disponibles para el proceso y no van a estar realizando tareas ese tiempo que dure el proceso hasta aclarar bien la situación. Bueno, tenemos que hablar, Aníbal, de este hecho que ocurrió, a la altura del kilómetro 11, el lado Mondavid en Ciudad del Este, el pasado 3 de junio. Pero quiero remontarme, Silvio, a febrero del 2016, acá en Villa Elisa, cuando 2 jóvenes a bordo de una motocicleta robaron el teléfono celular a una mujer. Sí. Villa Elisa. La gente se recordará. Motobandis. Motobandis.
Y este momento fue visto, este asalto fue visto por un tercero, por un joven, que agarró su camioneta, persiguió a estos dos motochorros, y al ver que estos supuestamente sacaron un arma de fuego con intención de dispararle, entonces él los arrolló y los mató. ¿A los dos? A los dos. ¿Recuerdas acaso? Ni siquiera él fue víctima. Ajá. Pero hay que decir que la legítima defensa te habilita. Te habilita también. Sí. Y a él se le aplicó la figura de la legítima defensa. Y este caso es bastante parecido. ¿Por qué? Porque el presunto delincuente, un supuesto adicto, entró a esta casa. Conocido marginal de la zona, hay que decir. Sí. El dueño de la casa se percató que le estaban robando su PlayStation, su jueguito, y le persiguió al joven. Incluso todavía dentro de su propiedad, me parece. En su propiedad. Hubo un forcejeo. Él tenía un revólver calibre 22. Le dio a la altura de la cabeza. Entonces quedó mal herido el joven. El dueño de casa llama a la policía, cuenta lo sucedido. La fiscalía lo imputa por tentativa de homicidio. Claro, porque había quedado herido gravemente el joven en principio. Y ahora se confirmó el fallecimiento de este supuesto ladrón, y ahora la fiscalía imputa al dueño de casa por homicidio doloso y pide su prisión preventiva. Y con esa imputación el hombre se expone a una elevadísima condena. En mínimo 15, 20 años. Sí. Ahora, llama la atención la posición asumida por el Ministerio Público. Según los antecedentes del caso, el pasado 3 de junio el joven había disparado por la espalda a un supuesto delincuente, quien ingresó a su casa en el kilómetro 11 Mondaí de Ciudad del Este, con intenciones de sustraer algunas pertenencias. El herido falleció posteriormente en el Hospital Regional de Ciudad del Este, donde estuvo internado en terapia intensiva. El supuesto autor de los disparos inicialmente fue procesado por tentativa de homicidio, y al confirmarse el fallecimiento del herido, la Fiscalía cambió la calificación a homicidio doloso. Tenemos la versión que fuera brindada a los efectivos policiales por el autor del disparo. El dueño de la casa manifestó que esta persona habría ingresado en su domicilio con intenciones de sustraerle sus pertenencias personales, específicamente un PlayStation, momento en que la víctima, en este caso, corre hacia el patio y el dueño de la vivienda agarra un arma de fuego supuestamente con intenciones de pegarle, pero que ahí se efectúa el disparo. Pero conforme a las constancias que nosotros tenemos en la carpeta fiscal, el disparo fue producido por la espalda, en la cabeza específicamente. El encausado se encuentra recluido en la Dirección de Policía de Alto Paraná, a disposición del Juzgado de Garantías. Los intervinientes no encontraron el arma cuando llegaron a la residencia. El Ministerio Público también indagó sobre los antecedentes de la persona que había ingresado en la casa. Él no tiene antecedentes. Esta persona falleció días después en un centro asistencial. Efectivamente, inmediatamente fue trasladado al centro asistencial por la gravedad de la herida de arma de fuego que fuera sufrido. Entonces, posteriormente se produjo su deceso. ¿Esta persona ya está imputada también con pedido de prisión preventiva? Sí, el Ministerio Público presentó la imputación correspondiente con el pedido de prisión preventiva. Eso, no obstante, no significa que no se realice todas las tareas investigativas a los efectos de determinar específicamente qué es lo que ocurrió realmente. El Ministerio Público solo pudo recoger la versión del presunto autor del disparo y de su pareja, considerando que no hubo testigos presenciales del hecho. La fiscal Carolina Gadea, tras reunir elementos de sospecha, abrió el proceso penal contra el dueño de casa y de igual forma solicitó al juzgado su prisión preventiva. Ahí está Sardonino.
rumbo a la ciudad de Corrientes, República Argentina. Acá del Hospital Regional de Pilar voy a derivar a la ciudad de Corrientes para buscarle solución. Esto pasó por la demora en General Díaz, que no había ambulancia, Saturnino. Un hecho lamentable. Y lamentablemente tenemos que compartir estas imágenes, Aníbal. Sí, señor. Mostramos esa embarcación con el paciente en el interior de ese bote, surcando el río Paraguay desde el distrito de General Díaz, rumbo al hospital de Pilar. Don Saturnino había sido mordido por una víbora y en el puesto de salud de General Díaz no hay cola de ambulancia, no hay pori. Y el fármaco, la pojá para el antiofídico, estaba vencido. Estaba vencido. Había sido, pero venció ya. Y por supuesto que en esa condición ya no se le podía aplicar al paciente. Hasta que lo trajeron en lancha hasta el hospital regional de Pilar. Ahí estuvo 3 días. 3 días, como no había mejoría en su cuadro de salud, en su estado de salud, entonces lo llevan ahora a Corrientes, Argentina. Sí, al otro lado del río, nuevamente. Suponemos que ya habrá cruzado don Saturnino con su mismo cuadro. Y no era mejor traerlo acá. Y por lo visto que pasar hacia Corrientes era más práctico y más... Sí, pero en ambulancia le llevaron de Pilar. Sí, hasta un punto seguramente. Y después a cruzar el río de vuelta. Pues claro, porque también hay otra forma de llegar a Corrientes desde Ñembucú. Y sí. Qué bárbaro. Lamentable, realmente, la situación de este compatriota y todo por el deficiente sistema de salud pública. 21 minutos pasan, falta para las 7, digo bien. Sí, señor, ya en instantes viene Julio Caballero con todos los detalles de los deportes y quiénes van a ser los nuevos refuerzos de Cerro Porteño para encarar los octavos final de la Copa Libertadores. Sí, perdón, nuestro corresponsal es Saturnino. Había sido que se refería a Saturnino. Cuando la señora le relataba la situación del marido. Nos aclara, el compañero de este Pilar nos está viendo también. Bueno, saludos a la gente de Pilar. Sí, señor. Hacemos la pausa. Bueno, 19 grados, la temperatura 18:47 minutos en todo el territorio paraguayo. Vayamos al ámbito deportivo, hablemos ahora del campeonato de apertura, de la reanudación de la fecha 18 después del partido de la selección paraguaya, naturalmente, que es este viernes frente a Corea del Sur. El Consejo de la División de Honor mantuvo su reunión de forma telemática este lunes para la calendarización de las próximas 2 jornadas del torneo de apertura 2022. La fecha 18 tendrá su inicio el próximo domingo 12 y se extenderá hasta el martes 14 de junio. El domingo 12 en el Parque del Guairá a partir de las 16:30 horas, Guaireña recibirá a General Caballero de Juan León Mallorquín. Ese mismo día, también el domingo 12, pero a las 18:45 en el Estadio Luis Alfonso Gianni, Sol de América será local frente al 12 de octubre de Itagüá. La jornada prosigue el lunes 13 de junio a las 17 horas en el Estadio Arsenio Rico con Nacional frente a Tacuarú. También ese día, lunes 13 de junio, Guaraní frente a Libertad a las 19:15 en el Estadio Rogelio Silvino Olivieres. El martes 14 de junio, Sportivo Ameliano será local frente a Olimpia a las 17 horas en Estadio a confirmar. Y también ese día, martes 14, pero a las 19:15 horas en el General Pablo Rojas, Cerro Porteño ante Resistencia. La fecha 19 arrancará el viernes 17 de junio con la disputa de 2 partidos y se cerrará el domingo 19 también con 2 compromisos. Recordemos que la tabla de posiciones del torneo de apertura está así. Lidera Libertad con 44 puntos. Lo sigue Cerro Porteño con 38. Olimpia 30. Resistencia 28. Guaraní 24. Sol de América 22. Guaireña, Nacional y Tacuaré con 20. Y Ameliano, General Caballero de Mallorquín y 12 de octubre de Itagüá con 13 unidades. Bueno, Cerro Porteño busca reforzar para la etapa de octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores de América y también ya para el torneo clausura. Dicen que es inminente el arribo en carácter de refuerzo de Brian Zamudio y también está muy cerca el retorno de Federico el Pachi Carrizo.
El entrenador de Cerro Porteño, Francisco Arce, espera en las próximas horas tener cerradas las incorporaciones para los octavos de final de la Conmebol Libertadores y también para el torneo Clausura. En ese sentido, el delantero paraguayo Brian Zamudio, últimamente en el Toluca de México, podría ser confirmado en cualquier momento como nuevo jugador de Cerro Porteño. Odair dos Santos, empresario del mismo, comentó detalles de las negociaciones. Hay ya negociaciones con Cerro. Ya hubo una oferta inicial, ya hablamos con Toluca, ya hablamos con Brian. Hay una contraoferta por un préstamo, por un año, y en eso estamos, intentando ajustar las diferencias que hay entre una oferta y otra, y una posibilidad te diría que una gran posibilidad de que venga a darse esta operación. El empresario comentó que el delantero tiene también otra oferta de México, pero que en ese caso hay un problema debido a que el conjunto interesado debe liberar un cupo de extranjero para empezar a negociar. De avanzar y prosperar las gestiones, el contrato entre Zamudio y el Ciclón será por una temporada en carácter de préstamo, pero con una opción a compra del pase. Viene con opción de compra, entonces Cerro lo usaría se dentro del transcurso del contrato venga una oferta, Cerro puede ejercer la opción y hacer la negociación. Esa parte está muy bien estructurada para que Cerro haga no solamente un préstamo de un jugador, sino una operación donde también esté protegido para eventualmente a futuro poder hacer negocio con los derechos del atleta. Brian Zamudio, que en el fútbol paraguayo vistió la camiseta del 3 de febrero de Ciudad del Este, tiene contrato con el Toluca hasta diciembre del 2023. Con el cuadro mexicano tuvo poca participación con 27 partidos disputados y solamente 2 goles convertidos. El ofensivo también estuvo en el fútbol de Turquía entre 2017 y 2021, jugando con suceso para el Rizespor. Por otro lado, uno que está para volver en Cerro Porteño es el volante creativo argentino Federico Carrizo, quien últimamente jugó para Peñarol de Montevideo. El futbolista ya dio su ok al Ciclón y solo falta que se desligue formalmente del equipo charrúa. Bueno, cambiemos de tema. Atención, porque Ricardo de Heller, coordinador general de los Juegos Sudamericanos Asunción 2022, afirma que las obras van a llegar en tiempo y forma. Además, sostiene que este evento tendrá un alto impacto en varios ámbitos en el país. Los 12º Juegos Sudamericanos Asunción 2022 se desarrollarán del 1 al 15 de octubre, abarcarán 38 escenarios, 34 disciplinas deportivas, 53 modalidades y albergarán a más de 6.800 atletas y oficiales de los 15 países miembros de la Organización Deportiva Suramericana. Ricardo de Heller, coordinador general del evento, sostiene que las obras serán concluidas para finales de agosto. Un 80% de la infraestructura deportiva ya está hecha, ya está construida, solo quedan unos pocos que están en etapa de culminación y ahí estamos poniéndole todo el énfasis, obviamente, para dejar no solamente unos juegos exitosos, sino también un gran legado para toda la ciudadanía y que muchas más personas puedan sumarse a la práctica deportiva luego a estos juegos y por qué no antes. Si bien es cierto el país tiene una erogación económica importante para albergar el evento, el mismo representará una inyección monetaria de consideración con la presencia de miles de personas que llegarán del exterior. Esto beneficiará preferentemente al sector de hotelería, que sufrió golpes bastante fuertes durante la pandemia. Porque estamos ocupando casi el 80% de la hotelería de la ciudad de Asunción. También utilizaríamos hospedajes en Gran Asunción, como la zona de Lambaré, y en la ciudad de Encarnación, donde tendremos las competencias de vela. Entonces hablamos de una inyección económica que va a un sector bastante golpeado luego de la pandemia y un movimiento a nivel microeconómico con todo lo que se está realizando también en la parte de obras. Considerando que Paraguay oficiará de local, serán más de 650 atletas nacionales los que formarán parte de la competencia en distintas disciplinas deportivas. Al decir del coordinador general Ricardo de Heller, el objetivo es dejar en casa más de 50 medallas. Queremos superar las 30 medallas que obtuvimos en Cochabamba
en el año 2018 y estamos apuntando a las 50 medallas. Y yo creo que con el apoyo, el aliento y la participación de todo el público local, esto va a ser muy posible. Los Juegos Sudamericanos Asunción 2022 es un evento declarado de interés nacional por varias instituciones del Estado, pues durante 15 días hará que el país se convierta en el epicentro del deporte continental.